Hola, buen día. Como lo prometido es deuda, hoy vamos a ver la diferencia entre un circuito en serie y un circuito en paralelo. En el video anterior vimos lo que era un circuito en serie, que era la secuencia de conexión eléctrica en los diferentes componentes del circuito. En este caso, pues conectábamos los polos positivos y la salida negativa a los polos negativos. En este caso, en el circuito en paralelo, ya no podemos hacer lo mismo. Tenemos la línea positiva que va a conectar los diferentes dispositivos y la línea negativa que va conectada solo al último de los dispositivos. En este caso, pues lo tomé como un ejemplo. Y los otros dispositivos se conectan directamente a la línea negativa. ¿Qué quiere decir? Que en este caso ya la línea negativa no va a pasar por cada uno de ellos, sino que ellos se van a tener que ir a conectar a esa línea como tal. Hay algo que debemos tener en cuenta y es que el voltaje de las pilas influye mucho en el rendimiento o en lo que alumbren estos bombillitos que están acá. Por ejemplo, si yo llegara a conectar este motor que es de 3 voltios, lo voy a poner con esta hélice como para que se vea más llamativo, ¿cierto? Entonces pues yo lo voy a conectar aquí y si yo lo llegara a conectar, que ahorita lo voy a hacer, pues obviamente la potencia de lo que está alumbrando los bombillitos va a disminuir porque va a haber otro objeto que está consumiendo energía. Entonces les voy a mostrar cómo queda conectando ese motor a este circuito en paralelo. Entonces, como les iba diciendo, aquí ya tengo armado el motor con esta hélice plástica. ¿Qué hice yo? Lo único que hice fue tomar un piñón plástico y tomarlo como base para que el huequito de la parte principal, que es, digámoslo así, me sirvió como una base. Les voy a mostrar cómo. Entonces, aquí en este lo puse así en esta parte y aquí me permitió que en la parte de este orificio encajara la parte inferior del motor. Lo pegué con silicona y lo paré encima, que es lo que estamos viendo aquí. Aquí lo pegué con la hélice, ¿cierto? Entonces, ¿cómo nos damos cuenta que el voltaje no es suficiente o si lo es en el caso de este circuito? Como vemos, este circuito en paralelo está funcionando bien, los tres bombillitos alumbran, pero si yo le agrego un elemento que consume tanta electricidad como es este motor, a pesar de que su voltaje no sea mucho, miren, yo lo conecto aquí al interruptor y él empieza a funcionar, pero los bombillitos automáticamente dejan de funcionar, ¿cierto? Porque el consumo de electricidad es demasiado alto. Entonces vamos a tratar de mirar si yo al desconectar alguno de los bombillitos me puede hacer alumbrar al menos uno de ellos. Entonces ya desconecté aquí dos bombillos como se pueden dar cuenta y conecto en este momento el motor y miren, alcanza a alumbrar un poquito más, pero el motor va a funcionar con mucha más fuerza. ¿Listo? Entonces si yo desconecto el motor, ven que este bombillo alumbra bastante bien y aquí voy a conectar otro bombillito. Ya empieza a disminuir la potencia de lo que alumbran estos bombillos, pues por la distribución de electricidad que tiene cada uno el consumo, ¿cierto? Entonces aquí lo que vemos es esta clase de circuito y ya nos tocaría pues cambiar el tipo de pila que utilizamos. Podríamos utilizar una pila cuadrada de 9 voltios y estoy seguro de que en este caso sí nos podría funcionar. Bueno, eso sería todo lo que corresponde a circuitos eléctricos. Si no entendieron lo que es un piñón o lo que es una hélice o lo que es un motor, un interruptor de dos tiempos, una roseta, un bombillo, los demás componentes los invito a que vean los otros videos que ahí previamente les he hablado de cada uno de ellos. Muchísimas gracias.